es, en primer lugar, felicitar por la organización de este acto y agradecer personalmente la invitación que me han hecho para hacer esta charla inicial. No tengo la seguridad absoluta de que hayan elegido bien a la persona para arrancar la reunión, pero en todo caso, si fracaso, será culpa de aquellos que me han invitado, de mi querido Ramón, y no mía, ¿no? Lo que sí puedo manifestar es mi interés en la economía circular. Es decir, de hecho, las personas que me conocen o que trabajan conmigo de forma más cercana, estoy apuntando a qué hora tengo que acabar, para no pasarme, saben que me gusta mucho visitar fábricas. Es una expresión que tengo, visitar fábricas. Y hoy van a hablar aquí de construcción, también de automoción. Y una de las últimas fábricas que he visitado tiene que ver con eso que llaman la industrialización de la construcción. He ido a Cuenca a ver 2 fábricas que se pueden llamar de economía circular, ¿no? Yo creo que es, por lo tanto, un instrumento muy potente para hacer frente a los problemas que tenemos delante, ¿no? Es decir, ¿qué querría trasladarles, ¿no? Querría hacer primero una reflexión más general que responde más al título que han mencionado ahora de la conferencia, una reflexión más general sobre cómo creo que ha cambiado el problema económico de las sociedades en este inicio de esta década. Y a partir de ahí la segunda reflexión será cómo inscribo en todo caso alguna reflexión específica sobre economía circular en el marco ese más general del cambio de lo que he llamado el problema económico, ¿no? Mi impresión es que aunque pueda parecer una expresión retórica y un poco exagerada, es que el mundo ha cambiado en este inicio de la década de los 20 de este siglo. Y curiosamente, vuelve a hacer lo mismo que hizo el mundo hace exactamente un siglo, ¿no? Probablemente aquellos que sean aficionados a leer a Mark Twain decía que la historia no se repite, pero rima. Y yo creo que lo que estamos viendo en esta década de los 20 rima bastante con lo que sucedió en la década de los 20 del siglo pasado. Este es el hilo así primero que voy a utilizar para la reflexión, insisto, que quiero hacer, ¿no? Primero, ese cambio más general en qué consiste, a mi juicio, y después aplicarlo al ámbito de la economía circular, ¿no? Mi impresión, no digo seguridad, pero mi impresión es que, les decía ahora, el problema económico al que se enfrentan las sociedades, al que nos encontramos las sociedades, ha cambiado en este inicio de la década de los 20. Que hemos entrado en una especie de nueva era, de alguna manera la COVID, las fuerzas de fondo estaban ahí, digamos así, ¿no? Las corrientes de fondo de ese cambio estaban ahí. Pero la COVID, en primer lugar, después la guerra de Ucrania, de una manera muy, muy clara, y otros eventos que vamos viendo, creo que están haciendo como de bisagras de una puerta que nos hace pasar de una era de la historia, no sé si decir de la humanidad, a una habitación nueva, a una nueva era. ¿En qué consiste? Fíjense, el problema económico que teníamos, o tal como lo veíamos desde la economía, ya sea desde la economía académica o desde el ámbito de las políticas públicas, el problema que teníamos hasta ahora era cómo crecer más, es decir, cómo maximizábamos el crecimiento económico. ¿Por qué motivo? Porque creíamos,
en los últimos 30, 40 años, creíamos que todos los demás objetivos o bienes públicos que una sociedad puede perseguir vienen acompañados del crecimiento económico. Que si crecíamos, tendríamos más prosperidad para todos. Que si crecíamos, tendríamos más empleo para todos. Que si crecíamos, tendríamos más bienestar. Es decir, el pensamiento dominante, no digo que cada uno de ustedes pensasen de esta forma, pero el pensamiento dominante tanto en la academia hablo ahora en el ámbito de la economía, como en el de la política económica, el de la política pública en general, el objetivo era maximizar ese objetivo de crecimiento, esperando que todo lo demás bueno viniese a continuación, que tarde o temprano viniese a continuación. Esto nos llevaba en el ámbito de las políticas económicas, a lenguajes del tipo no sé si es el mismo lenguaje que el de ustedes, pero al lenguaje del tipo hemos de diseñar políticas óptimas para maximizar ese crecimiento económico. Dice, muy bien, ¿y en qué ha cambiado, a mi juicio, ahora el escenario? Que el problema económico ya no se nos plantea de la misma manera. Una idea que no es nueva, pero que se ha convertido y se va a convertir en los próximos decenios, no solo años, un poco en la clave de bóveda de lo que podríamos llamar un nuevo paradigma, aunque la palabra no me gusta, pero de un nuevo paradigma económico, es la idea de sostenibilidad. La introducción de esta idea en el ámbito de las políticas económicas, de las políticas públicas, del problema económico que enfrentan las sociedades, cambia la naturaleza del problema económico. ¿Por qué? Porque ahora no se trata ya de crecer, no se trata ya solo de crecer. Ahora se trata de hacer compatible la búsqueda de ese crecimiento con un objetivo que hasta ahora no estaba plenamente incorporado en el ámbito de las políticas económicas, de las políticas públicas de nuestros países, que es la idea de sostenibilidad. Es decir, nos encontramos, por lo tanto, en una nueva economía, ante un nuevo tipo de problema económico que consiste en cómo vamos a perseguir, a intentar lograr objetivos que son en sí mismos deseables, crecer y sostenibilidad, pero que a la vez tienen conflicto de corto plazo, al menos en el corto medio plazo. Esto es, en economía le llamamos economía de trade-off. Era algo que se conocía y que estudiaban en los años 20 y 30 del siglo pasado, pero que habíamos olvidado tanto en la formación de los nuevos estudiantes como en las explicaciones en las facultades en las últimas décadas. La economía del trade-off ha vuelto. La economía, insisto, de conflictos entre objetivos que son deseables en sí mismos, pero que tienen elementos de conflicto entre ellos, es, a mi juicio, el nuevo marco, el nuevo escenario en el que se van a tener que afrontar la mayor parte de los problemas económicos. Venía ahora a la mañana, cuando estaba en el despacho, yo creía que llegaba en punto Ramón, que me había dicho a las 10, porque a las 9 tenía la inauguración de una reunión de consejeros europeos en mi institución, en el CES. Y escuchaba esta mañana a uno de los consejeros del CES hablar en la radio sobre un problema que es un ejemplo de trade-off. Es el nuevo conflicto que ha originado a la Comisión Europea con respecto a la pesca en el Mediterráneo. Y el que hablaba en un programa de radio de ámbito nacional era un consejero de mi institución, que además es el presidente de la Cofradía de Pescadores de España, ¿no? Y es un conflicto típico, lo cojo como un ejemplo típico de conflicto. Es decir, por un lado, hay una parte al menos de la sociedad, y creo que en general, que necesita la extracción de la pesca de los mares, el crecimiento en concreto en ese ámbito. Dice, pero por otro lado, ahora el objetivo de sostenibilidad de los recursos marinos se ha vuelto también como un objetivo prioritario. ¿Cómo vamos
a conciliar y quién va y cómo vamos a tomar decisiones acerca del equilibrio que la sociedad desea, del equilibrio entre esos dos objetivos. He aprovechado este ejemplo de ahora, el más general es de crecimiento versus sostenibilidad, pero lo puedo aplicar en muchísimos ámbitos y seguro que ustedes en la cabeza ahora tienen ejemplos con los que se están muy familiarizados de este conflicto. Si me aceptan que este es un nuevo escenario para el diseño o instrumentación de políticas públicas, cambia la naturaleza también del problema económico en otro sentido. Si estamos ante una economía de trade-off, ahora ya no podemos hablar de políticas óptimas. Los economistas le llamamos fair best, ¿no? Políticas óptimas. Dice, porque ahora no hay políticas óptimas. Ahora lo que tenemos que buscar son second best, segundos óptimos, que intenten conciliar esos intereses o esos objetivos en conflicto. Pero estas políticas que ya no son óptimas en el sentido anterior, sino segundos óptimos, va a depender de las preferencias de cada uno de nosotros. En el conflicto de la pesca del Mediterráneo, pues hay los pescadores que dicen que 27 días al año de pesca no puede ser, pero la Comisión Europea dice, según sus expertos, dice que eso es el tiempo máximo que permite mantener los recursos marinos del Mediterráneo. ¿Cómo vamos a afrontar este tipo de trade-off? ¿Quién los va a resolver? Es decir, ¿quién va a decidir qué tipo de equilibrio concreto? Otro ejemplo, la Agenda 2030 de la Unión Europea fue aprobada prácticamente por unanimidad en el Parlamento Europeo. No por unanimidad, pero casi por unanimidad. Pero en el momento de ponerse en marcha, prácticamente las carreteras de Europa se vieron inundadas de agricultores y ganaderos diciendo que no, que no. Y si recuerdan, la presidenta Ursula von der Leyen, en aquel momento, hace unos meses, tuvo que salir y dice, mire, vamos a mantener el rumbo de la Agenda 2030, la economía verde, pero dialogaremos con aquellos que no están de acuerdo, ya sea con la estrategia o con la velocidad de esa estrategia. Es de nuevo un ejemplo. Dice, es necesario la transición verde, pasar a una economía ecológica. Sí, pero ¿a qué velocidad? Y ¿cómo vamos a conciliarlo con el mantenimiento de lo que son los medios de producción y de vida actualmente? Esto es, a mi juicio, el reto que tenemos delante, un reto muy conflictivo. ¿Por qué motivo? Es decir, miren, les decía hace un momento, ¿cómo vamos a tomar decisiones buscando equilibrios entre objetivos que son deseables pero que tienen elementos de compatibilidad? ¿Qué estrategias vamos a utilizar? Dicho de otra manera, ¿quién va a tomar esas decisiones? Bueno, podríamos pensar, dice, hay 3 tipos de estrategias o 3 tipos de caminos para tomar esas decisiones. Dice, ¿cuáles? Uno, es un poco la idea tecnocrática, políticas top-down, de arriba abajo, la idea tecnocrática de decir, dejemos que sean los expertos, que sean los gobiernos con expertise, bien asesorados, los que tomen esas decisiones y que nos la comuniquen a través de directivas europeas o el boletín oficial de cada Estado y que los demás las cumplamos. Este enfoque, que le podríamos llamar de diseño de políticas desde el expertise, yo creo, por lo que ahora diré, que va a ser muy difícil mantenerlo en el futuro frente a estos conflictos. Sin embargo, adelantándome a lo que voy a decir después, creo que en el enfoque de economía circular domina mucho aún la idea de diseño de políticas desde arriba que bajen hacia abajo. Yo creo que este enfoque tecnocrático, que es muy característico, por un lado, de los organismos internacionales, cuando nos hacen una lista de reformas que ustedes deben cumplir. Ustedes es cada país. Esta es la conducta bastante habitual del Fondo Monetario Internacional, ¿no? El consenso de Washington hace años. Una lista de reformas
para que usted pueda, llevándolas a cabo, mejorar su prosperidad, mejorar su progreso económico y social. Yo creo que este tipo de políticas tecnocráticas podrían tener una cierta justificación en esa era que hemos dejado atrás, en esa era donde había consenso en que el objetivo era crecer. En ese escenario, ese enfoque tecnocrático podía justificarse. Tampoco funcionó muy bien, pero podía justificarse. Creo que frente a una economía de trade-off, el enfoque tecnocrático no va a funcionar. ¿Qué alternativa tenemos al enfoque tecnocrático? Hay una segunda alternativa, es el autocrático. Dejar que sean, mi lenguaje es un poco exagerado, dejar que sean dictadores benevolentes que pensando en el interés general, en el bien público, tomen ellos sus decisiones. Un ejemplo de este en el ámbito democrático, bueno, podría ser Donald Trump, ¿no? Sin demonizar ahora al personaje. Quiero decir, como un ejemplo de enfoque autocrático, pues gobiernos dotados de buenos expertos o de personas conocedores que tomen decisiones acerca de este trade-off, de este conflicto. Bueno, es también una opción. Yo creo que tendrá resultados pobres y probablemente muy contradictorios y conflictivos, a mi juicio, ¿no? Y dice, bueno, entonces, ¿qué otro, hay otra alternativa que no sea la tecnocrática y que no sea la autocrática? Sí, podríamos decir, hay una alternativa que es la democrática, que es que los procesos para tomar decisiones acerca de estos equilibrios de trade-off, los procesos tienen que venir desde abajo. No es que se tomen decisiones desde abajo, entiéndeme, tienen que venir desde abajo en el sentido que en la medida en que haya diálogo y negociación desde abajo entre los actores, especialmente que están implicados en esos trade-off, en la medida en que haya diálogo y negociación desde abajo, irá subiendo hacia arriba una legitimidad para las decisiones que se tomen donde haya en ese caso que tomarlas. Esto, a mi juicio, es muy importante. Necesitamos políticas democráticas de tipo down-top, de abajo arriba, que vayan a través del diálogo y la negociación, que vayan legitimando los procesos democráticos, los procesos de toma de decisiones en políticas, insisto, de medioambientales en general, pero políticas de este tipo. Ahora me he acordado sobre la marcha. Esta es mi libreta de citas y estoy buscando una cita que me vaya bien para lo que acabo de decir, que es una cita de ese gran filósofo liberal de la segunda mitad del siglo pasado, Isaiah Berlin, ¿no? Isaiah Berlin. Esto, primero la idea y ahora les leo la cita. Hace poco, como un ejemplo más, tuve la ocasión de participar en Galicia, en Santiago, de una jornada donde participaba también, además de empresarios de estos sectores, también el presidente de la Xunta de Galicia. Y uno de los dos temas que no estaban en la agenda, pero que salieron con una virulencia tremenda en aquel debate en Santiago de Compostela, uno fue el de las eólicas, y otro fue la posible instalación de una nueva gran fábrica, de una nueva gran papelera en Galicia, ¿no? Y el debate, que era muy vivo, creo que es un debate que me sirve como ejemplo para utilizarlo aquí. El de las eólicas es claro, es decir, el presidente de la Xunta de Galicia decía que más de 20 instalaciones eólicas en Galicia estaban bloqueadas y que eso impedía el progreso social y económico de Galicia. Dice, en un momento de la historia donde por primera vez, decía él, Galicia tiene ventajas competitivas. Dice, porque tiene energía, tiene viento, tiene energía, por primera vez que le permite una industrialización verde,
¿no? Y no podemos ir adelante porque todo eso está bloqueado por la reacción de una parte de la sociedad y también de los tribunales de justicia, curiosamente en Galicia. Este es un ejemplo de trade-off. Es un ejemplo de trade-off, de dos objetivos que son deseables, pero que sin embargo chocan y donde la sociedad no ha encontrado, la gallega aún, no ha encontrado aún el mecanismo a través del cual pueda un poco buscar ese tipo de acuerdos. El otro es de una gran fábrica papelera que está previsto, no sé si alguno de ustedes tiene referencias en la zona, en la provincia de Lugo, y además en una papelera que al parecer una gran empresa española del textil tiene interés porque produciría fibras textiles naturales, ¿no? Pero sin embargo la sociedad gallega, una parte de la sociedad gallega se ha puesto de espaldas y dice que no, dice que no se ha dialogado. Es otro ejemplo de este trade-off. Yo creo que son suficientes para trasladarles un poco lo que quiero, ¿no? La pregunta es, ¿y cómo vamos a abordar este tipo de nueva economía o de nuevo problema económico? ¿Cómo lo vamos a abordar? Ya insisto, creo que las soluciones de tipo top-down, de tipo tecnocrático, no van a funcionar. Ahora diré por qué. Las autocráticas tampoco, que tenemos que ensayar una nueva estrategia para abordar este tipo de problemas que dé eficacia a las decisiones que hay que tomar de tipo político, de tipo regulatorio. ¿Por qué digo que no van a funcionar? Mira, hay un libro, uno de ellos muy bonito, entre otros, de Daron Acemoglu y en este caso de Simon, me parece, no Johnson, Simon, de hace unos años, que es ¿Por qué fracasan los países?, ¿no? Es un libro que tienen la virtud estos autores de tener un buen dominio de los datos y de los métodos cuantitativos y del buen razonamiento económico y político. Daron es economista, Simon es politólogo, pero además escriben realmente muy bien, escriben con una elegancia y con una claridad que es leerlos es muy agradable. ¿Por qué se lo cito? En ese libro, Daron Acemoglu y Simon son dos de los tres, son colaboradores que han ganado el Premio Nobel de Economía, ahora hace escasamente unas semanas. El libro es de unos 4 o 5 años, insisto, el título es el que acabo de mencionar, ¿por qué fracasan? ¿Por qué fracasan algunos países en la búsqueda de la prosperidad y por qué otros, sin embargo, la han logrado? La idea de ellos es muy institucional. La idea de ellos es que los países no fallan por el hecho de no saber qué hacer, lo que les decía, las políticas tecnocráticas, ¿no? Los países fallan porque ese tipo de políticas tienen que ser aplicadas en un contexto institucional y social que no favorece la posibilidad de acuerdos, que no favorece la eficacia de esas políticas. Su tesis fundamental, por las cuales se le ha dado el premio Nobel, es que es fundamental tener en consideración el marco institucional específico, concreto, no solo nacional, sino a veces regional y hasta local, en el que tú te mueves a la hora de querer aplicar a cualquier tipo de política. Lo diré ahora con respecto a la economía circular. Si no tienes en cuenta ese marco institucional, si no sabes si existe o no, qué calidad tiene, si ese marco institucional permite el diálogo y la negociación entre los actores, lo que te vas es no a estrellar, pero cuando metes políticas a través de directivas europeas o de el boletín oficial del Estado, el resultado va a ser muy pobre, ¿no? El resultado de esa regulación y hasta de los incentivos fiscales y financieros vas a ser muy pobre. Por lo tanto, y acabo aquí esta reflexión inicial sobre el nuevo mundo, la nueva era, el nuevo escenario en el que nos estamos ya moviendo y nos vamos a tener que mover en las próximas décadas. Lo finalizaría un poco con la defensa de que es necesario fomentar marcos institucionales en los que haya espacios de diálogo
tanto institucionalizado como no institucionalizado, y en los que haya también una negociación colectiva, entendiendo ahora negociación colectiva por la negociación entre sindicatos y patronales, que haya, insisto, espacios de diálogo y de negociación de todo tipo, formales e informales, que sean capaces de tomar este tipo de decisiones de equilibrio social entre objetivos que son ambos deseables, decía, pero que sin embargo son incompatibles. Y aquí, para apoyarme en una cita de autoridad, solo por este motivo, es por lo que andaba buscando sobre la marcha, esta cita de Isaiah Berlin, insisto, ese gran filósofo que vale la pena, a mi juicio, leer, ¿no? Decía él, hay valores políticos, sociales y morales que chocan entre sí. Él lo pone en relación especialmente igualdad versus libertad, ¿no? Dos valores que chocan entre sí, ¿no? Resumo, de modo, dice él, que hay que elegir. Elegir puede ser muy doloroso. Si usted elige A, el crecimiento, diría yo, el crecimiento, todo lo que podamos, extracción de pesca, todo lo que podamos, si usted elige A, le desespera perder B, le desespera perder la sostenibilidad, ¿no? Dice B, no hay manera de evitar la elección, dice Berlin. Por torturantes que sean las elecciones, son inevitables. Las elecciones, en este caso, me entienden, son elegir el equilibrio entre esos dos objetivos o más, dos o más objetivos, son inevitables. En una sociedad liberal de tipo pluralista, que es la nuestra, en una sociedad liberal de tipo pluralista no se pueden eludir los compromisos, hay que lograrlos. Dialogando, negociando, es posible evitar lo peor, tanto de esto, por tanto de lo otro, tanto de crecimiento, por tanto de sostenibilidad. Pero esta decisión, insisto, no puede ser tecnocrática. Esta decisión no puede ser de los expertos, que muchos de ustedes lo serán, ¿no? O todos. No puede serla. Esta decisión es una decisión social. Si tuviésemos consenso acerca de que el objetivo que compartimos todo sea el crecimiento, sí que entonces en ese ámbito el expertise tiene sentido. Pero en este otro no. Por lo tanto, la pregunta final aquí es ¿a quién deben hablar los expertos? ¿A quién deben hablar ustedes en su condición de expertos? ¿Le deben hablar al poder? Eso es lo que todos deseamos como expertos. Convencer al ministro de turno o a la ministra de nuestra propuesta para que la meta en el boletín oficial. Esto no funcionará en este mundo nuevo en el que hemos entrado. ¿Por qué motivo? Porque hay que hablarle a la sociedad. El experto tiene que hablarle a la sociedad. ¿Por qué motivo? Porque necesitamos sociedades informadas que sepan tomar decisiones fundadas, cada uno tomará la suya, pero decisiones fundadas que permitan distinguir a cada uno de nosotros lo que es una propuesta de política pragmática que tiene sus ventajas, sus beneficios y sus costes, de lo que son políticas que podríamos llamar populistas, que ofrecen aquello que decía un periodista del siglo pasado norteamericano. Dice, ¿qué es el populismo? Decía él, bueno, son todas aquellas propuestas que para todo problema complejo ofrecen una solución fácil y rápida, pero equivocada. Esta es la cuestión. Necesitamos sociedades informadas en Galicia para tomar la decisión de si se monta o no esa gran papelera. Sociedades informadas, pero para tener esa información, para formar esas preferencias cada uno de los ciudadanos, necesitamos que los expertos no hablen al menos solamente al poder, sino que hablen a la sociedad. Y a esto no estamos acostumbrados. Esto es lo que dice Berlin, ¿no? Hay que negociar. Negociando es posible evitar lo peor, tanto de esto por tanto de otro. Pero yo creo que esta es una decisión que ha de tomar la sociedad y que si no queremos
Si queremos ir más rápido por la vía de la tecnocracia, autocracia, creo que nos equivocaremos. Paso ahora, mirando ya la hora un poco, a una reflexión más cercana a la economía circular, advirtiéndoles que como profesional no tengo ningún expertise particular sobre la economía circular, más allá de mi interés, insisto, en conocer en directo, les decía antes, en visitar fábricas de economía circular, ¿no? Yo creo que leyendo artículos, hasta para preparar esta pequeña charla de hoy sobre economía circular, yo creo lo que veo en los enfoques de economía circular, tanto que hay en Europa, leía ayer mismo a la noche un artículo reciente de Bruegel lo sitúan, ¿no? Es el think tank europeo más próximo a la Comisión Europea, un artículo que acaban de publicar sobre economía circular, ¿no? Leyéndolo, mi impresión era que tienen un enfoque de tipo tecnocrático. Tienen un enfoque que no es que lo rechace totalmente, pero tienen un enfoque esencialmente de tipo tecnocrático que lleva a pensar que el avance en la economía circular nos va a venir, no sé si única o fundamentalmente, me valen las dos expresiones, a través de la regulación pública y a través de los incentivos, ya sean financieros o fiscales, de tipo público, ¿no? La regulación es necesaria, los incentivos también, las políticas de incentivos también, pero eso es lo que ha hecho la Unión Europea hasta ahora y por lo que veo los resultados no han sido tampoco magníficos, no ha habido un avance espectacular, ¿no? Yo creo que tenemos que abordar, o tienen que abordar, el enfoque de la economía circular desde lo que en lenguaje académico, pero creo que inteligible, podríamos llamar la economía política de la economía circular. Es decir, ir hacia el análisis de aquellos aspectos políticos y sociales, institucionales, economía política de la economía circular. Porque de lo contrario, probablemente el avance que ustedes proponen, ¿no?, y la asociación proponen, será más lento de lo que cabría esperar. Sin duda, la economía circular es una pieza clave de ese nuevo mundo, de esa economía de trade-off en el que hemos entrado. Y lo es clave porque la ineficiencia en los recursos que utilizamos es extraordinario, ¿no? Por lo tanto, intuyo, percibo, casi tengo la seguridad que la idea de circularidad, de economía circular, es sin duda, será sin duda o es sin duda una mejora muy importante en el uso eficiente de los recursos escasos que tenemos, ¿no? Creo que hasta aquí estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero, ¿y por qué motivo tenemos ineficiencia? La respuesta de un economista neoclásico sería mi corriente, ¿no? O la respuesta habitual es decir, no, hay mucha ineficiencia en el uso de los recursos porque hay fallos del mercado y fallos de las políticas. Esa es la explicación convencional. Por lo tanto, hemos de mejorar la regulación de los mercados, ¿no?, para que funcionen mejor, entre ellos al fijar el precio de la energía y otros recursos escasos. Dice, uno de los fallos fundamentales del mercado en este ámbito es que el mercado no sabe fijar bien, no fija bien el precio de recursos que son escasos, y que, sin embargo, ese precio no recoge todas las consecuencias a corto o a largo plazo sobre el medio ambiente, sobre la biodiversidad, sobre la salud humana y sobre la propia escasez. Por lo tanto, mejoremos los precios. Dice, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿A secas a través de la regulación? Ahí tenemos de nuevo una limitación, a mi juicio, ¿no? La idea aquí que quiero transmitirles es que, a mi juicio, este enfoque de economía circular basado exclusivamente en la idea de fallos de mercado y fallos de gobierno es incompleto. No va a permitir avanzar como sería deseable el poder avanzar. Por lo tanto, ¿cómo tendríamos
¿Cómo podríamos, en el ámbito también de la economía circular, ir más rápido? Yo vuelvo a lo mismo. Hay que bajar a hablarle a la sociedad en el ámbito, y hay que utilizar a la propia sociedad, en el sentido amplio de la palabra, como agentes de presión muy importantes para el avance en la economía circular. Pero para eso hay que hablarle, decía antes, los expertos y los propios gobiernos tienen que hablarle a la sociedad. Para mí, no sé si soy capaz de transmitirles, si es muy abstracta la idea, pero si no lo logramos, los avances los habrá, pero serán limitados. ¿Eso qué significa? Que tendremos que ser muy exitosos en vincular los objetivos de avance en la economía circular a lo que son objetivos prioritarios de las políticas públicas, de los gobiernos y de la propia sociedad. Es decir, si conseguimos, insisto, identificar los objetivos de la economía circular con aquellos objetivos que en cada momento, en cada circunstancia, aparecen como prioritarios para la política pública, para los gobiernos y para la propia sociedad, creo que entonces el avance será más rápido. ¿Por qué motivo? Porque habrá corrientes de opinión en la sociedad que favorecerán y presionarán a sus representantes políticos, a los gobiernos, en ese sentido. De lo contrario, me han de explicar por qué motivo una sociedad que aún no ha comprendido del todo las enormes ventajas de la economía circular, si la sociedad no lo ha entendido del todo, me tendrán por qué explicar. Los políticos democráticos se van a preocupar por algo que la sociedad no les está empujando. La democracia, desde aquel gran escritor soberbio como él solo, que era Schumpeter, ¿no? Si alguno es economista les recordará, un economista del siglo pasado, austrohúngaro, pero nacionalizado norteamericano, profesor de Harvard y profesor de algunos de los premios Nobel de hace años. Uno de sus libros de Schumpeter es Capitalismo, Socialismo y Democracia. Un libro ya un poco olvidado, pero fantástico. En ese libro fue la primera vez que en este caso economista, pero que un estudioso hizo el símil de la democracia como un mercado donde hay empresarios, productores y consumidores. En el caso de la democracia, ese mercado es consumidores de políticas, demandantes de políticas y productores, los políticos, de políticas, ¿no? Y la idea es que como en un mercado los consumidores son muy importantes, ¿no? Y normalmente lo que están mirando los productores, los empresarios, es ver qué tipo de necesidades, qué tipo de demandas hay en su mercado para intentar ser ellos los que las satisfagan. En la democracia, como mercado político, hay también una sociedad, unos consumidores de políticas que a través de los votos compran determinadas políticas que les ofrecen diversos productores, diversos partidos. La idea aquí es que si conseguimos una sociedad que demande economía circular, con mucha más probabilidad los productores de políticas, los partidos políticos, los gobiernos, se orientarán más hacia ese tipo de oferta. ¿Pero esto qué significa? Lo que les acabo de decir hace un momento, que hay que vincular los objetivos de la economía circular a aquellos objetivos prioritarios que tenga la sociedad. ¿Esto qué significa, entre otras cosas? Que yo creo que en los argumentos, y no lo he visto muy utilizados, de la economía circular, tiene que aparecer un argumento que la economía circular es un instrumento potente para la creación de buenos puestos de trabajo de clase media. Si conseguimos eso, habrá un avance muy importante.
¿Por qué lo digo? No sé si coincidiremos todos los que estamos aquí, pero hay una coincidencia bastante amplia ya en lo que es un poco los estudiosos de lo que está ocurriendo hoy en el mundo, ¿no? ¿Por qué gana Trump? ¿Por qué se produjo el Brexit? Y podría seguir así en otros países, incluido el nuestro. La tesis hoy tiene ya entre los estudiosos mucho consenso. Dice, mire usted, si mira quién ha votado a Trump en el 2016, verá que donde se le ha votado más para poder ganar en el 2016 fue en todos aquellos condados o estados que habían perdido buenos puestos de trabajo de clase media en las 2 décadas anteriores. Si ustedes miran el Brexit y quién votó el Brexit, no votó el área de Londres. El Brexit lo votaron aquellas ciudades medianas o mediano grandes que habían sido muy prósperas en los años 60, 70, 80 del siglo pasado y que sin embargo vieron en los 90 y comienzos del siglo como muchos, estoy hablando Manchester, Liverpool, como muchos de esos buenos puestos de trabajo de clase media habían desaparecido. Esos son los que votaron al Brexit. Mi interpretación es que lo que estamos viendo hoy en el mundo es la reacción de toda una serie de personas que a lo largo de las últimas décadas han perdido unos esos buenos puestos de trabajo de clase media y otros que ven que no pueden acceder a ellos, son las que están un poco pasando factura a lo que podríamos llamar los partidos tradicionales de las democracias. Tenemos que volver a crear puestos de trabajo de clase media y aquellos objetivos que queramos empujar debemos vincularlos a este otro objetivo de creación de buenos puestos de trabajo de clase media, porque creo que eso es lo que va a permitir obtener una fuerza desde abajo muy potente en favor de la economía circular. He llegado al tiempo que me había puesto, tenía algún otro argumento, pero me vale este último, el que estoy diciendo. Creo que si queremos avanzar en España y en Europa en el ámbito de las políticas favorables a la economía circular, tenemos que buscar esa conexión, insisto, de los objetivos de la circularidad con aquellos otros objetivos más amplios, más generales de las políticas o de la propia sociedad. Si somos capaces de hacer eso, yo creo que veremos avances importantes. Si no somos capaces, esos avances aparecerán, también irán avanzando, pero creo que con una velocidad más reducida de lo que un poco de lo que quiero acabar, y estoy buscando la frase, de lo que el mundo de hoy un poco necesita. Esta es la reflexión que les quería hacer. Resumo. Por un lado, la general, que hemos entrado en una nueva economía, una economía de trade-off, que ya no nos permite ir a buscar diseños de políticas óptimas por parte de los expertos, sean los economistas o muchos de ustedes. Hemos de hablar de políticas de segundo óptimo, eso depende de las preferencias de la sociedad. Y hemos de hablar de compensaciones, porque en una economía de trade-off ya no puedes esperar que el crecimiento traiga bienestar para todos. ¿No es verdad? Llevamos creciendo en España muchísimo, más que todos los demás países, en los 3 últimos años, y sin embargo la pobreza de niños en España sigue siendo la más elevada, con la excepción de Rumanía. ¿Por qué? Porque el crecimiento hoy ya no trae por sí solo prosperidad para todos, no lo trae. Por lo tanto, hemos de buscar compensaciones hacia aquella parte de la sociedad, aquellos segmentos de la sociedad que tienen el riesgo de quedarse atrás, ya sea por cualquier tipo de políticas. Esta era la general, mi conclusión general. Y aplicada a la economía circular, mi idea es que hay que bajarla, los expertos y los actores tienen que hablarle especialmente a la sociedad para buscar en el seno de la sociedad un apoyo más claro, un apoyo más decidido que obligue a los propios decisores políticos a avanzar de forma más rápida. No sé si estas 2 reflexiones les pueden ser útiles, pero les confieso que es lo único que se me ha ocurrido después de pensar cómo podía responder a la invitación que me habían hecho. Muchas gracias y buen trabajo a lo largo de la jornada.